Entonces, damos por iniciado esta nueva entrevista para el proyecto que pronto vamos a presentar. Es la entrevista con la doctora Magali Villalobos, informe sobre los derechos que tiene esta entrevista. Los derechos sobre este video y su contenido pertenecen a la Fundación de Psicología Analítica Junguiana, con personería jurídica 350A/14 y a las personas entrevistadas en la misma. La utilización de este video responde al objetivo de promocionar de manera gratuita y libre los contenidos de la psicología analítica, así como de los temas relacionados con los que se plantean en la misma. Si los representantes legales de las instituciones que participan de este proyecto desearan utilizar este video y su contenido para proyectos privados con remuneración de cualquier tipo, se deberá pedir permiso a las instituciones o a las personas participantes de la presente grabación. Me presento, mi nombre es Luciano Jeremías Torres, soy licenciado en Psicología y especialista en Psicología Clínica por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, máster en Estudios Comparados en Literatura, Arte y Pensamiento por la Universidad Pompeu Fabra, y actualmente realizo mi trayecto doctoral en Psicología por la Universidad de Barcelona. Soy miembro titular de la Fundación de Psicología Analítica Junguiana de Córdoba, Argentina, y cumplo con el rol de secretario de Relaciones Internacionales de dicha fundación, además de ser miembro también de la CIPAG. Hoy entrevistaré a la doctora Magali Villalobos. Nuevamente, esta entrevista forma parte de uno de los proyectos que personalmente llevo a cabo para la difusión de la psicología analítica de manera gratuita e intentando crear conexiones entre las instituciones y también entre los analistas de instituciones y los independientes, de manera horizontal, como también de manera vertical, ayudando a que las generaciones con mayor experiencia puedan transmitir sus conocimientos a las nuevas generaciones y que estas nuevas generaciones puedan generar nuevos desarrollos. La doctora Villalobos es médica cirujana por la Universidad Central de Venezuela y posee un posgrado en psiquiatría del Hospital Militar Dr. Carlos Arbelo. Ha desarrollado una extensa actividad docente por más de 40 años en relación a la asignatura Mitología Greco-Romana y Psicología Arquetipal. Además, es docente y supervisora del posgrado de Psiquiatría para psiquiatras y psicólogos clínicos del Hospital Universitario de Caracas. También ha ejercido la docencia en la asignatura Mitología Griega en la Universidad Metropolitana entre 1997 y el 2000. Por otra parte, ha supervisado casos clínicos y ha ejercido la docencia para las personas que realizan su formación como analistas junguianos en Bogotá, Colombia y Quito, Ecuador. Actualmente es docente en la Universidad Audiovisual en la asignatura Imágenes. Además de esto, la doctora Villalobos es miembro de la IAP, la International Association of Analytical Psychology, es miembro de la CIPAG, la Sociedad Internacional para el Desarrollo del Psicoanálisis Junguiano, y es miembro activo de la SPAG, la Sociedad Venezolana de Analistas Junguianos. El resto del currículum lo iremos desarrollando a partir de que vayamos haciendo las preguntas de la entrevista. En este apartado siempre iniciamos de la misma manera, que es, la idea sería conectar un poco lo que el entrevistado o la entrevistada ha vivido en su historia personal y cómo eso ha conectado con la psicología analítica. O sea, cómo hemos llegado a conocer a Jung y a la psicología analítica. Muy bien. Buenas tardes a todos. Y bueno, vamos a hacer este viaje hoy. A ver cómo es la cosa. Cuando uno oye 40 años, me lo había oído a mí misma, pero no lo había oído de un tercero. Entonces, pesa. 40 es un número que pesa. Muy bien. ¿Cómo podemos empezar? ¿Cuál es tu primer recuerdo o tu primer idea, digamos, que se te ocurre cuando hablamos de tu vida en relación a la psicología analítica? ¿Fue a través de la lectura? ¿Hay alguna especie de herencia familiar o algo así? Bueno, en relación a la psicología analítica, no hay una herencia familiar, pero sí, yo soy médico psiquiatra, y mi papá fue un médico de hematología. Entonces, bueno, teníamos, digamos, ese común interés. Y yo leía Jung, yo creo que en algún libro mi papá tenía una biblioteca bastante extensa, y algún libro de Jung había allí, pero quizás esa lectura de Jung no fue la que me llevó a
a la psicología analítica, por lo menos conscientemente. En cuarto año de medicina, el doctor Fernando Rísquez, médico psiquiatra con un currículum extensísimo, que incluso había estado en Zúrich, habló a los estudiantes de medicina de la psicología junguiana, y fue la primera vez que yo oí hablar de Jung en las clases de psiquiatría para los estudiantes de medicina. Bueno, pero luego un día me enteré que existía el doctor Rafael López Pedraza en la Escuela de Letras de la Facultad de Humanidades de la Universidad Central, y era una clase abierta a todas las personas que quisieran oír de esta temática, y esto era un seminario de mitología griega y psicología arquetipal. Yo me quedé realmente impactada de Rafael López Pedraza, personaje bastante interesante además, y bueno, comencé a ir a estas clases en la medida de lo posible porque estudiaba psiquiatría en ese momento, y bueno, realmente me quedé totalmente secuestrada y raptada por la mitología. Empecé pues entonces a buscar, estudiar, las clases de él realmente eran muy llamativas y además confrontativas con lo psíquico. Yo estaba en psicoanálisis freudiano en ese momento, y empecé a jugar con la idea, en la cual terminó como 3 años después, teniendo entonces una psicoterapia con el doctor López. Yo estaba con otras tendencias psicoanalíticas que también me fueron muy importantes en mi formación. Bueno, tanto así que me gustó la mitología que, bueno, soy una aventurera realmente, porque con esa edad todavía para empezar a dar a un, digamos, bueno, a gente que no conocía, gente que venía de muchas y diversas profesiones, y sin tener realmente, yo siempre decía, bueno, ¿cómo voy a dar clases de metodología si esto no lo he aprendido en ninguna universidad? No tengo un peso académico para esto. Sin embargo, bueno, esta gente que me acompañó en ese momento, pues más bien que también sintieron, bueno, una afinidad por la mitología. Y luego que empecé a estudiar la psicología arquetipal, y la psicología junguiana primero, bueno, también se fueron encantando con esto, ¿no? Y bueno, empecé a hacer conceptos básicos de Jung para poderle entrar a otros temas. Y esto se fue haciendo en estos 40 años, como tú bien lo hablabas, bueno, de una riqueza enorme, porque no solamente nos quedamos en la psicología de Jung, o luego que empecé a estudiar la psicología arquetipal, no nos quedamos con los arquetipalistas. Cuando digo en plural es porque, bueno, había un grupo que se había ido aumentando en número, y estaban pues muy atentos a lo que se daba. Y yo fui también metiéndome pues en otros temas de la cultura diversos, y bueno, se fue agradando y se fue haciendo. Trabajé con una profesora de una de las universidades, una erudita en arqueología musical y música. Trabajamos 20 óperas, wow, haciendo bueno, una dupla donde ella pues hablaba de esto y presentaba la ópera, y yo entonces hacía como un análisis de psicología junguiana, de psicología profunda, arquetipal, de ese, bueno, de ese libreto, ¿no? Y eso causó también mucha curiosidad, y la gente que estaba en esto y mucha otra gente que no había oído ópera nunca se fue
se fue anotando pues en estos seminarios, ¿no? Bueno, que además buscábamos la gastronomía, o sea, ampliábamos el tema, esta profesora y yo, bueno, para hacer entonces, porque la obra es larga, para hacer en un día muchos otros acercamientos que pues enriquecían el tema, ¿no? Y así también hice boleros. Entonces era como darle un estudio de algunos dioses griegos que entran dentro del bolero, por ejemplo Dionisos, Afrodita y Eros, etc. Entonces es hacer pues una analogía de lo que estábamos escuchando y bueno, ampliándolo desde esta perspectiva. Para mí yo no conocía la música, bueno, la había oído, pero no conocía un poco más a fondo la música de tu país, el tango, y bueno, incluso pues tú los conoces mejor que yo, los libros seguramente de estos psicoanalistas junguianos que han hablado del tango, y bueno, el tango como estructurante, self, ¿no? Una maravilla la historia y luego pues también toda la parte de la historia de los tangueros y tal. Esto causó un furor, o sea, realmente para mí fue impresionante lo que ocurrió, porque la gente que fue no conocían el tango al igual que yo, porque somos caribeños, porque tenemos otra música, y esta gente, yo digo furor porque esta gente enloqueció. Se hicieron viajes que ellos hicieron, yo conocía algo de Buenos Aires, para ir a conocer Buenos Aires y el tango y toda esta cuestión, ¿no? Es decir, estas cosas que se hacían pues a nivel colectivo, fuera de la parte, vamos a decir, más teórica, fueron muy llamativas y les gustó mucho al colectivo, ¿no? Hicimos visitas ¿cómo se llama? A sitios vinícolas, hicimos vendimias, se hicieron catas, había sommelier que estaban también viniendo a los cursos. Es decir, se fue realmente ampliando la conexión junguiana a nivel del colectivo externo, pues a nivel del colectivo que iba a los cursos, ¿no? Y así también se amplió a nivel de invité a gente de teatro y entonces hablábamos o poníamos alguna obra de teatro, sociólogos, politólogos, historiadores, poetas, bueno, o sea, yo me fui abriendo y para mí ha resultado una pasión esto. Entonces, incluso con un grupo pudimos ir a Grecia y te digo que la experiencia de dar las clases de los dioses en cada uno de esos, bueno, templos, para mí fue una experiencia, bueno, yo diría que alucinante realmente. Fue una cosa de verdad que se amplía, bueno, la iluminación, pues, ¿no? Sí. Entonces, para no irme entonces tanto a ese colectivo, voy a hablar un poco de mi experiencia de los estudios, vamos a decir, psicoanalíticos, que además de lo de López, entonces ya se empezaba a buscar, ya había otra gente también dentro del posgrado, dentro de los posgrados, que ya estaban conociendo a Jung. Por un lado, esta primera personaje que les hablaba que nos habló de Jung y también López. Y bueno, llegó un momento en que las sociedades que estaban en ese momento en la internacional o la gente de Norteamérica que estaba en posiciones, vamos a decir, superiores, plantearon que por qué en Caracas pues no se hacía un grupo de formación. Y entonces empezamos, yo soy de esa primera generación, teníamos para ese momento al doctor López Pedraza, a la doctora Vesna Luger, ambos fallecidos hoy día,
que, bueno, comenzaron también sus experiencias docentes. También estaba para ese momento Capriles, Axel Capriles y su esposa Rita, que ya estaban llegando de Zúrich, ya formados allá. Bueno, total es que se fue haciendo la única manera para poder tener un número de docentes era traer gente que cada 4 meses, 6 meses, hacíamos una invitación a gente de Zurich, a algún analista, y el siguiente hacíamos una invitación a algún analista de Estados Unidos. Total que así lo fuimos formando durante unos 5 o 6 años. Cuando venían, pues nos iban dando seminarios, case coloquio, que eran las supervisiones de casos clínicos, qué le falta a cada quien, tú tienes que estudiar más tales temas, o tú tienes que supervisarte más horas, etcétera. Pues se fue haciendo una formación, bueno, con seminarios y todas estas casos clínicos, etcétera, ¿no? Y bueno, nos fuimos formando hasta, bueno, culminar esta formación teórica y teórico-práctica que comenzamos, ¿no? Que culminamos. Entonces, bueno, esto se fue, ya no era gestando, sino que ahora ya éramos una primera que podíamos seguir junto con los viejos, comillas, y los que podíamos invitar para hacer pues una formación a unos próximos que se querían formar, bueno, y así ir haciendo lo que se ha hecho en todo el mundo pues en esta temática, pues, ¿no? En este tópico, ¿no? Entonces, bueno, yo seguí con mis clases de mitología griega y psicología arquetipal, que se hacían a todo público y donde entonces también venían estudiantes de psicología y estudiantes de, 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 de los formandos, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que son 40 años, ¿no? Que decíamos al inicio, ¿no? Eh, bueno, te digo, hemos vivido en mi país también muchos cambios que también fueron, bueno, hechos, realidades dentro de la psicología junguiana de seminarios, de ver qué nos está pasando, cómo podemos entenderlo, con invitaciones a algunos personajes de cada una de esas temáticas y ampliándolo con también todo lo que está pasando como movimientos nuevos. Cuando hace algunos años ya estaba de moda Bauman y todo el postmodernismo, ahí nos metimos también, ¿no? Lecturas como de tipo Saramago. Vamos a ver una lectura de psicopatía, entonces vamos a estudiar a Fouché. Y así, ya te digo, fue enriqueciéndose, bueno, toda esta, digamos, experiencia que hoy hice, bueno, para esta entrevista como un viaje de la memoria de mi experiencia, pues, ¿no? Actualmente la experiencia de supervisión individual o grupal aquí en mi país o fuera, me gusta muchísimo digamos, ese trabajo, ¿no? He dejado de hacer estos cursos, bueno, en este último año por la pandemia, sin duda. He prometido que voy a empezar progresivamente porque, bueno, no tengo ninguna información para manejo del Zoom y hay que hacer toda esta nueva visión con la realidad virtual, ¿no? Una visión que también está tocando en una experiencia, ¿no? La psicoterapia virtual. Estoy todavía viendo de qué se trata, ¿no? Pero hace unos 10 años yo me mudé del centro de Venezuela, de Caracas, la capital, para la isla de Margarita.
Y entonces allí ya no iba a Caracas, o sea, no fui a Caracas con la misma periodicidad con que yo daba los cursos allá. Entonces, bueno, se ha ido un poco como enfriando, ¿no? Claro. El curso, los cursos, pero bueno, ahora que empiece a virtualizarme, seguramente voy a entrar a dar algunas cosas que me están pidiendo, incluso los alumnos Son muy que buenas vuelvan. noticias. Son muy buenas noticias. Entonces, bueno, ya para el mes que viene voy a hacer un seminario un sábado y bueno, te mandaré la invitación. Genial. Muchas gracias, Val. Te hago una pregunta. Tengo muchas preguntas, pero la primera que se me ocurre es, o sea, ustedes serían, los que me mencionaste, la primera generación. En realidad serían la segunda técnicamente, porque la primera serían estos, los antiguos, digamos, ¿no? Sí, Este, claro. ¿qué Rafael López Pedraza, estas grandes figuras, las conociste y cuál es tu opinión? ¿Cuáles son tus recuerdos de esta gente? Bueno, esta primera generación, bueno, que ya te digo, una, una, una unión cercana, primero porque estábamos de alguna manera experimentando, tanto ellos como nosotros, de esta formación, ¿no? Que no la teníamos como todavía en mente cuando lo plantearon. Este planteamiento también fue hecho por, sobre todo, Murray Stein, que vino muchas veces a Venezuela como formador de esta segunda generación donde pertenezco. Este, de esta primera generación, bueno, lo que tenemos es esa conexión directa, bueno, de los seminarios, de estar continuamente con las supervisiones de los casos, bueno, muy, muy cercanos, pues, ¿no? Tuvimos la suerte de vivir en esos momentos en un país que tenía, bueno, mayor ingreso económico y pudimos invitar, por ejemplo, invitamos a Gilliam de la psicología arquetipal, invitamos a Murray Stein, como te digo, muchas veces, pero había otra gente, o sea, vino Luigi Soya, vino eh, el hijo de Google, bueno, ¿cómo te digo? Era muy nutrido, ¿no? Vinieron muchas terapeutas, Linda Leonard, ahorita no recuerdo una señora que vino varias veces también de Zurich. O sea, una gente que de verdad pues nos enriquecía y bueno, de verdad que muy buenos recuerdos de todo ese tiempo de formación. Pues yo no quiero decir que ahora uno no está en formación. Yo creo que yo estoy en formación cada instante de la vida. Entonces, pero también me ha tocado ahora, hace un tiempo, ya formar. Claro. Entonces, pero bueno, de esa gente, un agradecimiento eterno por, bueno, por ampliar, por darle rizoma a toda esta, bueno, a toda esta experiencia, ¿no? Ok. Eh, Sí. sí, sí, sí. Te quería preguntar si, bueno, uno de los temas principales, ¿no? Es la mitología, digamos, en tu historia, por lo menos profesional. Eh, ¿Por qué la mitología griega? ¿Por qué no otra? ¿Qué fue lo que fue digamos, este primer encuentro con Rafael López Pedraza? ¿O fue que decidiste que esa era como la que más te gustaba o la que más conocías? La que más conocía, la que más me gustaba, sin duda alguna, la influencia de López. O sea, de eso no me puedo zafar, pues, o sea, es imposible, porque realmente ahí fue de donde agarré las bridas del caballo, ¿no? Pero también yo sentí en todo momento que esa mitología era la que me pertenecía culturalmente. Cuando yo leo la mitología egipcia o la nórdica o la cualquiera, me siento como que hay ¿sabes? Una distancia
es igual de interesante, y además uno puede hacer una metodología comparada que realmente sería una materia maravillosa, ¿sí? Sin duda. Una experiencia bueno, que también tuve por varios años de mi vida, en lo que te decía que soy una aventurera, fue una experiencia con indígenas. Y en los grupos indígenas de Venezuela, cada uno tiene una mitología que no tiene nada que ver con otras. O sea, son cuestiones bien, bien particulares, como es toda mitología, por supuesto. Eh, yo viví meses con diferentes grupos, un poco para entender al grupo y ver cuál era su mitología. Esto es de una riqueza también, bueno, fantástica, ¿no? Entonces, uno puede hacer una metodología comparada, y yo llegué a dar un seminario sobre una de las etnias, los Yanomami, donde hice una metodología comparada, y allí tuve una crítica. Vinieron dos antropólogos. Se ve que los antropólogos, o por lo menos estos dos, son muy cuidadores y guardadores de su trabajo, de su cuestión, y entonces me acusaron de que yo no tenía la carrera de antropología para estar hablando de esto, ¿no? Bueno, yo no quise entrar en discusiones ni nada, y no seguí en esto que lo había puesto como proyecto personal de hacer mitologías comparadas entre la greco-romana, que era la que yo estaba, bueno, viajando continuamente, y estas. Pero de todas maneras, la, la mitología es una sola. O sea, los arquetipos, lo que cambian es la escenografía, pero padre es padre, y rey es rey, y madre es madre, y virgen es virgen, y héroe es héroe, en cualquiera, pues en el rey de Inglaterra como en el de Zimbabue. Entonces, no me metí pues en otras, sino que lo que quise fue profundizar y ampliar en esta, que era con la que más me sentía a gusto. Y así ha sido, pues, ¿no? Cuando ya yo comienzo a estudiar la arquetipal, y la arquetipal ha sido, bueno, digamos, la que tiene mayor peso en mi trabajo. Bueno, digamos, tuve que ampliar todo el trabajo de conocimiento, pues, ¿no? Entonces estudiar a Gilman o estudiar a cualquiera de toda la escuela arquetipal que tiene algunas cosas, y es muy interesante, de diferencias con la junguiana, ¿sí? Entonces, bueno, pues esta es en la que he estado. En los últimos años también hice una labor de cineforos, y bueno, me fue más claro todavía trabajar lo arquetipal, la psicología arquetipal, viendo las películas y analizando las películas, ¿no? Entonces, bueno, ya te digo, ha sido bien interesante, bien interesante. He ido 2 o 3 veces a España, a amigos venezolanos que viven allá, entonces me han invitado a hacer seminarios en Madrid, en Barcelona, y en Palma de Mallorca, el doctor Carretero. Estuvimos allí también haciendo algunos seminarios allá, ¿no? Entonces, mira, de verdad que ha sido para mí un mundo enriquecedor de mi psique, y creo que he podido, por lo que he tenido como respuesta en muchos de estos alumnos en estos años, que también ha sido enriquecedor para ellos, ¿no? Me escriben muchas veces, ¿no? Vi una película, o me pasó tal experiencia, o esto y lo otro, y por supuesto recordé los grupos, los cursos, etcétera, que hice contigo, o lo que fuera, ¿no? Entonces, bueno, mira, ha sido realmente muy interesante, ¿no? Y abarca muchos temas. En una oportunidad,
fue la profesora más importante de la física cuántica de la Universidad Central, de origen chino, por cierto, la señora, y entonces vino, iba a cursos junguianos en los dos centros que había, de formación, etcétera, junguiana, y entonces también vino a mis seminarios, y después me propuso que hiciéramos un seminario de cuántica. Bueno, para mí eso era chino, como era ella china. Pero eso terminó en que a ella la invitaron para como un congreso que hubo en la Universidad de Barcelona, y ella me dijo que, bueno, que yo la acompañara, que yo tenía que ir. Y entonces hicimos un trabajo que también había hecho otra persona, ahorita no recuerdo el nombre, de España, que estaba en una página, en ese momento todavía estaba comenzando lo de el internet y todas estas cosas, en una página que llevaba profesor Eskenazi o algo así. Y este señor ya tenía un trabajo que lo que hicimos fue ampliarlo y ponerle más información sobre justamente cómo podíamos hacer una analogía entre la psicología analítica y la cuántica. Entonces, tuve esa experiencia en Barcelona, ¿no? Y así, de repente un día vi que la Universidad Complutense de Madrid iba a hacer un trabajo en una escuela de mitocrítica, que pertenece a la Escuela de Filología. Iba a ser un congreso que tenía que ver con cine y estas cosas con lo virtual y el internet y la cuestión. Y entonces acababa de salir la película Coco. Y bueno, yo hice un trabajo sobre la película y se los mandé pensando que podía ser interesante que Venezuela tuviera como Latinoamérica, porque la película era de una mitología muy particular de México, también allí una posibilidad y tal. Y ellos respondieron que sí, que estaba aceptado el trabajo. Entonces tener para un latinoamericano una experiencia en la Complutense, que es así como, ¿sabes? La meca de las letras, la meca. Bueno, para mí fue de verdad una experiencia muy, muy impresionante, ¿no? Y eso pues de poder tener esa interacción. Y fue también la rectora de la Universidad Audiovisual, donde también doy esa materia de imágenes. Entonces, bueno, a nivel universitario fue también muy, muy interesante la experiencia, ¿no? Bueno, y así que te digo. Estaba pensando, cuando comentabas, digamos, todas estas cosas que fueron sucediendo y que se fueron dando, pensaba un poco en relación con la mitología y la psicología. Primero, tengo como dos preguntas. La primera es, ¿por qué por qué sentiste que era el siguiente paso, ¿no? Salir de la psicología junguiana clásica, por decirlo de una manera, y pasar al arquetipal? Eso es por un lado. Y por el otro pensaba un poco en la influencia que puede haber tenido, digamos, todos estos conocimientos sobre tu propia clínica, sobre tu propio trabajo clínico, ¿no? Sí. Bueno, yo no creo que fue así un pasar, ¿no? Y cuando uno pasa, deja. Claro. La psicología junguiana es como la base, es el estrato de donde se parte muchas cosas. La psicología arquetipal, por supuesto, que tiene
conceptos, enunciados diferentes, pero también muchos otros comunes. Exacto. Entonces, yo no siento que dejé una para entrar en otra, ¿no? De hecho, en los cursos, pues el curso de conceptos básicos era un curso que había que hacer siempre porque venía gente nueva y para poder hablar el mismo idioma, claro, tenía que hacer conceptos básicos. Y no estaba reñido con la psicología arquetipal, ¿no? Lo que no hice en los primeros cursos fue como marcar, no lo hice, ¿no? Marcar que hay una diferencia, porque ya eso me parecía que era como más especializado y no para todo público. Y todo público necesitaba de, bueno, tener los conceptos básicos, ¿no? O los conceptos, porque algunos ya no eran los básicos nada más, sino algunos otros, ¿no? claro. Sobre todo cuando entramos en toda la parte de, eh, vamos a decir, bueno, de lo colectivo, ¿no? Lo colectivo externo, la política, lo que estaba pasando con el mal. Leímos Civilización en Transición para entrar en otros temas ahí de totalitarismo, Hannah Arendt, etcétera, etcétera, bueno, que nos fue dando Jung, pues, grandes conceptos en ese, más que la misma psicología arquetipal, bueno, porque también la obra de Jung es de un extenso y abarcativo, bueno, hay cosas maravillosas en él, ¿no? En todo esto. Clínicamente yo siento que no tuve, con mi práctica clínica, no tuve tampoco ningún roce, bueno, porque de alguna manera yo vi siempre como una sinergia, ¿sí? Como, además, siempre hacía psicoterapia, además de que había que hacer muchas veces psicofarmacología, ¿no? Pero no, la verdad es que no me sentí tampoco con la práctica clínica psiquiátrica ningún roce, pues, no, ninguna dificultad, ¿no? Pero no te preguntaba tanto desde el roce, sino como desde la influencia, ¿no? Que en el sentido positivo, como, o sea, en el sentido de las formas a lo mejor de trabajo, a partir de que vos también habías tenido previamente una formación freudiana o psicodinámica, ¿no? Y si eso fue como llevándote a utilizar, por ejemplo, otras técnicas y otras cosas. Mira, no, este, yo le di pues un cierre a lo psicoanalítico, este, creo que es importantísimo todas las cosas que yo aprendí, tanto teóricas como dentro de mi propio psicoanálisis, que me han servido siempre y que me sirvieron dentro de la formación primero de junguiana, o sea, más bien ha sido positivo, pero no he estado en otras, eh, eh, con otros aspectos de otras teorías, pues, ¿no? Las leo, sé de ellas, pero no he tenido la experiencia personal, ¿no? No sé si Okay. eso te contesta. Sí, sí, sí. Y cuando yo me preguntaba, porque hay mucha gente que muchos analistas, que lo primero que preguntan, ¿no? Es un poco acerca de tu cuento favorito o tu historia favorita. Y yo pensaba si tenés algún mito o algún cuento, más un mito, ¿no? Que usted diga, esto es el mito que a mí me gusta más o que me marcó más o que me llamó la atención en algún momento. Sí. Bueno, mira, mis mitos favoritos son, por supuesto, en lo griego, el mito de Asclepios, y sin duda, ahí tengo una inscripción paterna, aunque mi papá no hablaba de los mitos, pero era un médico antiguo, y sabía
de lo que era el curador herido sin que lo hubiese leído, vamos a decir, sin que lo hubiera estudiado, hubiese ido a un seminario de esto, ¿no? Pero la medicina antigua era por ese estilo, para no hacer ninguna bueno, aclaratoria de las de hoy. Todos los elementos artemisales serían mis cuentos preferidos dentro de muchos otros cuentos de la mitología. Cuentos de hadas no tengo ninguno preferido. O sea, no, todos tienen una experiencia, todos tienen un aprendizaje, pero no tengo cuento preferido, ¿no? Todo lo que, y se relaciona con lo artemisal. Por ejemplo, un libro que leí varias veces con grupos diferentes, que fue Las mujeres que corren con los lobos. Y por supuesto ese es un libro que tiene una conexión con lo íntimo, que es artemisal. O sea, lo más, vamos a decir, puro es lo artemisal. Pureza que no tiene nada que ver con lo religioso, aunque pudiera darse también elementos religiosos con los elementos de la naturaleza, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, podría irme por allí, en relación pues a cuál es mi favorito. Ok. Bien. Si tuviésemos que hablar de las publicaciones que tenés, los libros, ¿sobre qué temáticas tratan? ¿Por qué surgieron? ¿En qué momento de tu vida? ¿Cuáles fueron los intereses que estabas en ese momento como persiguiendo? Sí. Mira, lo primero que para todos estos cursos yo hacía un trabajo escrito, ¿ok? Se lo entregaba a los alumnos como para que también tuvieran un punto de referencia. Una vez aquí había en una época anterior unas, ¿cómo se llama? Exposiciones de teatro buenísimas. Venía todo el mundo a Venezuela a esas exposiciones, pues digamos, ¿no? Y entonces en la fila, esperando una obra, me conseguí con varios alumnos que me dijeron: hoy revisé esta obra que vengo a ver, que tú nos habías dado hace unos años. Me conseguí con que las tesis, pues digamos, las guías de estudio, estaba amarilla. ¿Ok? Bueno, y tal. Cuando me dijo eso, yo tuve la sensación, bueno, de hacer esas tesis en un libro que fuera más permanente, porque siguió el cuento como estaban amarillos, tenían gotas de café negro, o sea, aquello era una suciedad, digamos, ¿no? de tesis, ¿no? Entonces, bueno, pues lo podemos hacer, digo yo, ¿no? Como más permanente, de otra manera. Entonces, también con otra psicóloga también me dijo que, porque no hacía un libro, un poeta también que, bueno, me invitaron de una u otra manera a hacer el libro. Entonces, el primer libro que hago, más que todo, era, bueno, poner todas estas tesis organizadas, mejor trabajadas, por supuesto, alguien que corrigió y puso orden en esto y tal, y entonces la llamé Apuntadas. Y Apuntadas tiene que ver con los apuntes, que son estas tesis de donde surgió esto, pero también las puntadas que vamos dando los alumnos y yo, ¿verdad? Que tienen que ver con lo que toca el material bueno, que estamos dando, ¿no? Entonces surgió también de una imagen de lo femenino que en la historia de Grecia es muy importante, que marca también destino, que es el tejer. Entonces,
viene todo bueno, este primer apuntadas fue la recolección de los dioses griegos olímpicos. Y entonces surgió después una segunda publicación que llamé hilaturas, para seguir en la metáfora del tejido, hilaturas. Y el subtítulo era hebras arquetipales. Hebras arquetipales que estamos haciendo para la urdimbre. Allí entonces tomé héroes y toda pues la relación con lo que se hablaba allí mitológica y arquetipalmente, todavía quizás no tanto como Campbell, por ejemplo, ¿no? En El héroe de las mil caras, etcétera. La relación pues que se podía tener con el mito puro y la aplicación psicológica, si se quiere, ¿no? Y ahí ya metí en ese Hilaturas 2, complejo materno y complejo paterno, que aunque no eran temas específicamente de los mitos, enriquecían los mitos por un lado, y además lo psicológico en nosotros era importantísimo, porque para hablar de proceso, pues tenemos que trabajar lo paterno y lo materno. Entonces, Hilaturas tiene esa temática, Hilaturas 1 tiene esa temática. Y luego, en el mismo orden de ideas, hice Hilaturas 2 e Hilaturas 3, siempre usando la mitología griega y luego pues la psicología arquetipal, o sea, cómo el arquetipo se va moviendo, de qué manera podemos entender también el cuento y hacerlo entonces con una lectura quizás y un aprendizaje más práctico, ¿no? También, ¿no? Y más psíquico. Y así entonces hice 2 y 3. Hilaturas 2 y Hilaturas 3 con diversos temas. Pan, Quirón, o sea, otros dioses, ya los griegos estaban resueltos en apuntadas, y temas como chivo expiatorio, Ananqué destino, cultura de vergüenza, cultura de culpa, qué sé yo, diferentes temas que estaban surgiendo, que estaban saliendo, que se repetían porque lo pedían. Entonces, bueno, ha quedado un poco en eso, situaciones personales, de, bueno, mudanzas, etcétera, etcétera, varias cosas. Tengo, digamos, un libro que estaría, bueno, ni siquiera podríamos decir que está, o sea, lo tengo en la cabeza, Lo estás no tejiendo. lo estoy tejiendo, pero nivel 1. Es decir, no puedo decir que eso va a salir dentro de 3 meses, ¿no? Se requiere, porque quiero hacer lo femenino nada más, ¿no? O sea, desde gran madre, no voy a tocar las olímpicas porque ya están en la puntada, pero sí, bueno, cantidades de mujeres como Medea, Cassandra, Antigua, están más en las tragedias, y bueno, muchas otras que Penélope, que pueden enriquecernos, muchas tejedoras, por cierto, uno se consigue en todas ellas, y, y bueno, va por ahí la cosa. Una pregunta un poco específica ya sería, porque a lo mejor esta entrevista la ve personas que no conocen tanto o no entienden por qué se produce la relación entre la mitología y la psicología analítica en general, ¿no? ¿Cómo podríamos explicarles, o a través de algún ejemplo de alguna de las cosas que has hecho, que has escrito, para que puedan ver la riqueza que tiene? Okay. Mira, lo primero, que todo esto está descrito en el inconsciente colectivo, que es una de las instancias que nos enseña Jung, bueno, que es lo que empiezan a trabajar
Freud y Jung, pero Freud se queda de alguna manera en el personal y Jung desarrolla más el colectivo y los arquetipalistas también más. Pero en ese inconsciente colectivo está la historia de la humanidad. Y la historia de la humanidad, pasado, presente y futuro, que forman parte pues, de ese inconsciente colectivo, está todo. Por eso te decía antes que la mitología es una sola, es universal. Entonces, ¿qué ocurre ahí? ¿Y qué es lo que empezamos a definir y a estudiar allí? Lo fundamental, digamos, es la imagen. De la imagen uno parte, pero la imagen, como unidad fundamental, está preñada de emoción. Y ya esa emoción te toca, ¿okay? te conecta con una emoción que tú tienes o que la tienes en lo que se llama sombra, que es un espacio donde está todo lo que no conocemos de nosotros, pero sí está en el inconsciente colectivo. Entonces, la imagen te da una emoción y varias imágenes conforman un símbolo. Entonces ya ese símbolo es universal. Te doy un ejemplo. Madre. ¿Qué pasa con madre? Que madre es la misma madre en todas partes, sí, pero tiene otros elementos que te remiten a madre. Por ejemplo, una olla que está en la cocina, que se está haciendo unos granos, ¿verdad? Es un símbolo materno porque te da también la imagen de el útero, ¿verdad? Que está gestando, como la olla y los frijoles, ¿no? Se está gestando allí un elemento que va a salir en esa comida, como una madre gestante va a tener un niño, como una imagen, ¿verdad? Te va a generar un acto creativo cuando tú empiezas a mover unas asociaciones de esa imagen. Entonces esa imagen, ¿verdad? Que también te refiere a símbolo, que es más complejo, que tiene muchas imágenes o varias imágenes, varios símbolos, entonces te da un arquetipo. Y resulta que con ese arquetipo y otro, ¿verdad? Tú puedes hacer cuentos. Y esos cuentos, que se llaman mitos, son tan viejos como la historia de la humanidad, para ponerlo en un sitio que nos es fácil entender la historia de la humanidad. Claro. Entonces ya tenemos mitos, arquetipos. Esos mitos, arquetipos, están generando movimientos que es emoción, y que entonces tienes una maravilla en estos cuentos, que algunos te tocan, algunos te generan fantasías, sueños, totales que esto se va enriqueciendo de una manera fantástica y se va expandiendo, ¿no? Lo que te lleva pues a conocerte, a transformar lo que Jung llamó individuación, principio de individuación, que es eso, pues es la transformación. Y esa transformación además es continua. No es que te transformaste y ya, listo. No, no, no. Es que hay, como dice entonces Hillman, lo pone en un término, bueno, que lo tenemos en inglés y por eso lo tenemos en comillas, que es soul making, haciendo alma, que es la tuya. Entonces, imagínate la maravilla que cualquier mitología te va a dar. Si a ti te gusta más la mitología nórdica, ¿sí? O la mitología china, o la mitología Yanomami, o cualquiera, te va a dar la misma información, sencillamente porque, como decía, la mitología es universal. Claro. Lo importante, digamos, ¿no? En esto es que los símbolos que están contenidos dentro de esos mitos estén vivos, ¿no? Como diría Jung. Si el símbolo está vivo, entonces tiene un sentido, sea cual sea, digamos, la mitología de la cual estemos hablando. Por eso yo
pensaba cuando vos hablabas y te preguntaba también al principio esto sobre la mitología griega, porque yo creo que la influencia para Occidente y además por las películas, por las cuestiones, digamos, que se han visto, han hecho que, bueno, yo he hecho mi trabajo de la especialidad sobre la importancia de la mitología como herramienta en la psicología analítica, en la parte clínica, y es esto, ¿no? O sea, suena mucho más, resuena mucho más que otras, porque a lo mejor podemos hablar de, no sé, algún mito japonés, pero si no tiene un sentido y no resuena, no está vivo el símbolo, digamos, es simplemente una imagen traída desde afuera. Ahora, cuando sí resuena, eso produce un efecto, ¿no?, en la persona, y hay una función trascendente que moviliza, ¿no?, todo lo que, el proceso dinámico del cual estamos hablando. Así es. Mira, bueno, nosotros tenemos una influencia de la mitología grecorromana impresionante en el idioma, la cantidad de palabras que son griegas, etcétera, ¿no? Aquí en Margarita, hace como 2 años, yo pasé por una calle del centro de la isla y vi repuestos eléctricos Zeus y una raya tipo rayo, Sí. amarilla, fosforescente. Entonces me paré y entré y estaba el dueño y le pregunté que por qué le había puesto Zeus, que era Zeus, ¿qué pasaba? ¿Cómo es eso? ¿Por qué se llamaba Zeus su tienda? Entonces él me dijo, mire señora, pero es que Zeus es el dios del rayo. ¿Qué tal? Correcto. Y Zeus es el más importante. Yo soy el más importante de mi casa. O sea, está clarísimo. Está clarísimo. O sea, tocó, el señor no ha leído nunca, porque empezamos a hablar, no había leído nunca de mitología, pero sí sabía que Zeus era el dios del rayo. ¿Sí? Lo otro, él lo asoció a que el rayo es importante, tiene poder, por lo tanto, él es el dueño de su ¿cómo se llama? De su establecimiento y él es Zeus, pues. O sea, está a cualquier nivel. No hay que ir a la Complutense a estudiar a Zeus. Totalmente. Si tuvieses que mencionar a tres analistas junguianos referentes de los antiguos, o sea, de las primeras generaciones, y algunos también de las nuevas generaciones, ¿cuáles te llaman la atención? ¿Cuáles has dicho, bueno, las lecturas son de estos son básicas para mí? Bueno, imagínate, este, es bastante amplia la cosa, ¿no? Porque hay muchos analistas que para mí son muy importantes y básicos, ¿no? Como te decía, bueno, López Pedraza, para mí es así como para ponerlo en primer orden, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, Murray Stein me parece un tipo muy amplio, claro. Los libros de él, los que están traducidos al español, yo los he usado mucho para dar las clases. Los de María Luisa Fonfrans también son unos libros básicos para mí, ¿no? Bueno, no te creas, es difícil. Newman, o sea, también es importante. Los orígenes de la conciencia. O sea, para mí es difícil porque, bueno, pero si nos vamos a eso, y vamos a Hillman y estos otros, ahorita este señor que está haciendo las colecciones, como el de los libros negros, que tiene también un libro que No, tiene que ver con la Sano. creatividad. Exactamente, es un señor que me parece muy importante, actual. Como me preguntas de diferentes generaciones, ¿no? Bueno, ya te digo, no sabría. Hay muchos, Claro. hay mucha gente, muchos de los clásicos, vamos a llamar junguianos,
que a mí me parece que son importantísimos, ¿no? También americanos, Edinger. O sea, bueno, es mucha gente, bueno, es mucha gente porque para mí son importantes porque estoy en ese espacio, ¿no? Cuando das clases, cuando te pones la máscara de docente, digamos, ¿con qué conectas? ¿Con qué parte tuya? Porque supongo que es algo distinto, ¿no? Totalmente distinto que que la posición, que la máscara que utilizas cuando estás trabajando en tu clínica, en otros aspectos. Bueno, fíjate, algunas veces me pongo a pensar que yo he sido un poco confrontativa, quizás con la necesidad de que nos podamos conectar. Y yo sé que uno no se puede conectar activamente, ¿no? Sino que ocurre. Entonces hay temas, más que lo personal, pues no lo confrontativo personal, pero sí lo confrontativo a nivel de la clase, ¿no? Yo diría que soy confrontativa, que muchas veces soy irreverente, muchas más veces, ¿no? Eso también me lo han señalado, criticado, pero no he querido cambiarlo. Me siento como que no puedo, o sea, como que no puedo seguir esa línea que yo siento muy virginal en muchas personas y que, bueno, lo virginal es interesante en la sincronicidad, cómo va atrayendo elementos que te confronten. Entonces, así como que si, aunque yo no lo hice conscientemente, el ser confrontativa, como que si me moviera esto de lo confrontativo para que, bueno, déjame abrir los ojos, déjame ver dónde estoy, ¿no? Creo que muchas de las cosas que nos han pasado en la historia, particularmente en mi país, tiene que ver con, bueno, un grupo muy virginal, ¿no? Un grupo muy, bueno, muy ciego. Entonces, me, bueno, me meto por allí. Yo diría que para muchos, para muchos eso no está bien, ¿no? Pero para mí sí. Me siento cómoda con eso. ¿Sí? Me han dicho cruel, por ejemplo, que yo soy cruel. Por eso el sobrenombre de Cruella. Sí. Pero tu confrontación es, digamos, a nivel teórico, a nivel con los alumnos de debate, o en qué sentido, digamos, planteas esta confrontación, porque la puedo ver en muchos niveles, digamos, pero no sé cuál sería el adecuado para vos. Mira, por supuesto a nivel teórico y por supuesto a nivel práctico, ¿no? Que haya una confrontación, que no nada más que van a oír lo que yo estudié, lo que yo puse, o una experiencia, o lo que fuera. O sea, yo no quiero nada más o sea, quiero que me confrontes también, quiero porque ahí va a salir todo un elemento de sombra, un elemento importante para lo que podemos llamar la docencia, ¿sí? O sea, la gente no aprende porque lee libros y porque se aprende párrafos y los repite. Eso me parece una cosa terrible. O sea, yo creo que aprendemos más cuando confrontamos lo nuestro y al otro. Qué interesante. Porque yo siento allí, o sea, que se está moviendo la sombra, ¿no? Claro, pero aparte es justamente, ¿no? Es mucho más, es una docencia mucho más peligrosa, por decir de una manera, ¿no? O sea, en el sentido que estás en la línea de fuego, no estás como manteniéndote detrás de la teoría, ¿no? Y que el alumno simplemente repita lo que haya que repetir, sino que lo que haces, digamos, es una confrontación para que el alumno también entre en el juego de la participación y de sacar su propio conocimiento y a partir, digamos, de lo consciente y de lo inconsciente. Eso,
la mayéutica. O sea, a parir tu propia... ¿Y de dónde vas a parir? De lo que te pasó con el tema, de lo que te pasó con lo que dijimos, ¿sí? O sea, Interesante. leer a Saramago, ¿no? A ver. Ahí está. Ajá. Me tengo que mudar porque se fue la batería. No pasa nada. Ok. Vamos a aprovechar para conocer la casa de la doctora Magali. Mira, por ejemplo, cuando leímos Saramago, primero leímos todo Shakespeare. ¿Y para qué? Para que nos moviéramos y nos impregnáramos de emociones, todas. Y entonces la gente que peleó con el mercader de Venecia, ¿por qué? Entonces de ahí salieron temas como, bueno, la avaricia, el pecado capital, el coleccionista, o lo que sea, ¿entiendes? O de Ricardo III, y de ahí salió entonces toda la psicopatía. O sea, no solamente que vamos a leer y, ajá, mira, pasó esto y esto y esto, no, a referirnos y referirnos a nosotros mismos, ahí está lo confrontativo. Y lo que te digo, pues, o sea, que tú vayas pariendo de tu propia alma. Y tú dices, ¿es peligroso? Sí, creo que es peligroso. Y bueno, con lo que yo te dije, pues, quizás la parte de aventura te permite hacerlo, y por supuesto que con los ojos abiertos, porque, bueno, porque uno no sabe qué se toca, por supuesto. Claro. Pero lo que se toque, tienes la posibilidad de trabajo. Pero ¿sí? es un modo mucho más enriquecedor, digamos, para cualquier alumno o alumna que forme parte, digamos, de esa clase, ¿no? Y para vos misma también, porque cada generación nueva va a ser totalmente distinta y va a traer un grupo de gente que puede, digamos, entender y comprender los diferentes temas desde diferentes lugares y experiencias. Exacto. Y a mí me parece eso mucho más enriquecedor. Eso es lo que yo entiendo por docencia. Yo no entiendo de que tú digas las, ¿cómo se llama? Las oraciones que leíste, te las aprendiste de memoria. Yo no entiendo eso como docencia. Es un buen, pero muy buen ejercicio de memoria. Sí, pero eso no es lo que me parece que vas a aprender, ¿no? Bien. Entonces, bueno, por ahí ha sido mi beta, ¿no? Docente. Te quería consultar porque me pareció súper interesante y no quería dejarlo de lado. Algo que mencionaste al principio y es el trabajo con la música, que me pareció que, o sea, no lo vi tanto, pocas veces, digamos, lo he visto desarrollado en profundidad, y vos me has hablado de ópera, de teatro, de tango, de diferentes cosas que yo dije, ok, quiero escucharte contarme un poco más en profundidad sobre eso. Sí. Bueno, cuando empecé con esta profesora, ella, que era una erudita, buscó en todos los países del mundo si eso existía, ¿no? Entonces ella no consiguió a nadie, pero hoy en día me conseguí que Fabián Flassman, por cierto, hizo un trabajo de la flauta mágica. Y me sentí, oye, qué bueno que otra gente también está incursionando en estos temas, ¿no? Eh, es maravilloso. La ópera es un género que no gusta mucho. Más bien, muchísima gente la rechaza. Les parece bueno, que no tiene nada que ver y tal. Pero son dramas. Pero es diferente el drama de cualquiera de las óperas al que te pasa a ti o a mí en la cotidianidad, ¿no? Solamente que, bueno, que está lleno pues de estas imágenes están llenas de historia, porque entonces esto ocurrió en España, o esto ocurrió en Sicilia, o donde sea, pues, ¿no? A mí me parece pues muy enriquecedor, porque siempre lo que estamos hablando de la docencia, siempre tienes un drama,
O sea, siempre tienes un movimiento psíquico del cual tú puedes entonces señalar, ampliar, buscar materiales teóricos que se asocien y te dan una riqueza allí, ¿no? Pero eso pasa con la ópera, pero como te decía, pasa con el tango, pasa con el bolero, pasa con la salsa, con cualquiera de los géneros musicales, ¿no? Y es realmente una cosa, no es exótica, como alguien dijo en algún momento, todo lo contrario, forma parte de esa mitología que es nuestra vida. O Claro. sea, ¿Sabes qué pensaba también? Y me quedé también en otra de las preguntas, pero que ya me has respondido, ¿no? Esto de la importancia de la mitología, digamos, griega, porque pensaba que yo también había utilizado en mi investigación la mitología griega, y digo, ¿por qué utilizar la mitología griega y no la mitología mapuche, la mitología tehuelche, la mitología coya, o cualquiera de, digamos, de todas estas de los pueblos originarios? Y, y entonces, o sea, cuando vos dijiste, bueno, la mitología es universal y es una, ¿no? Y tiene, nada más que tiene diferentes disfraces, por decirlo de una manera, me cerró un poco más. Pero también lo entiendo como algo de un contexto histórico, ¿no? O sea, de la influencia externa que hemos tenido como continente. uh-huh. Bueno, yo creo eso, fíjate, muchas veces he recogido de gente que cree que saber de mitología griega es académico, por ejemplo. Entonces, claro, si tú sales porque estás estudiando la mitología griega, eso te da también, ¿sabes? De mucha persona, ¿no? O sea, esto es un académico, Claro. hace estas referencias y tal. Y si tú entonces estudias la mapuche, bueno, eso, ¿entiendes? Los indígenas son de un nivel inferior, esto en la cosa de las clases sociales y tal, ¿no? Entonces hay mucho de eso también, ¿no? Cómo yo me presento, ¿sí? Entonces, a lo mejor si me hacen una entrevista en Zurich y veo que ese contexto es un contexto académico que está cerrado, que, bueno, a lo mejor yo tendría que hablar de otras cosas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Mi entrevistador, bueno, estamos más o menos cerca de Zurich, estoy mucho más lejos, ¿no? Entonces, ¿entiendes? Habla español, es de Córdoba, es de Argentina, o sea, somos latinoamericanos. Entonces, claro, yo me siento cómoda, bueno, cuando he ido, por ejemplo, a los eh, congresos de la CLAPA, que es ¿cómo se llama? Los congresos que se hacen en Latinoamérica. Yo no he ido a los congresos internacionales, no he tenido la posibilidad, etcétera, no importa. La cosa es que yo me siento muy cómoda allí con mi manera de ser, pues, ¿no? Y no estoy en lo académico, lo cual no significa que las clases no tengan pues una conexión, pues mira, aquí tenemos las referencias de taca, 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 todos los mitólogos, o sea, los escolar y toda esa gente, ¿no? Es decir, pero la emocionalidad que hay en la conexión es importantísima, que lo hay en la docencia, pues también, ¿no? Por eso te decía, no es que yo pretenda que con los alumnos se haga psicoterapia, ¿sí? Alguna vez López Pedraza decía, pues, que la vida es una psicoterapia, pero no es la idea, pues, que sacar a relucir elementos personales, nunca. Claro. ¿Entiendes? O sea, porque eso no tiene sentido, eso no nos está enseñando. No, no. Lejos de eso, más bien, ¿no? Una cosa es, digamos, eso, justamente que se hagan interpretaciones o se hablen de cuestiones personales que no corresponde, y otra cosa en realidad más bien sería como que las temáticas que se trabajan al tocar las experiencias personales de cada alumno produzcan diferentes resultados, cosas distintas, ¿no? O sea,
mantiene la docencia por un lado de lo que sería lo psicoterapéutico. Exacto. Sí. Entonces, bueno, con esta nueva manera bueno, que tenemos ahora, oye, yo me he preguntado que cuánto de eso se va a perder, de esto que estamos hablando, de esta manera de hacer docencia, que ha sido la mía, porque bueno, estamos a través de una pantalla que tiene, bueno, tiene otra manera de ser, pues, ¿no? No sé todavía, no puedo hablar de eso porque he dado 2 seminarios nada más y tal, pero no sé, creo que se puede perder ese contacto docente del que estamos hablando, ¿no? Muy personal. Mm, Pero bueno, vamos a ver qué nos ocurre. Yo Tengo creo una gran que interrogante. sí, yo por mi experiencia personal, a partir de los proyectos que estamos desarrollando con la fundación, entre ellos le encuentro digamos, como que tiene dos aspectos, ¿no? O sea, dos polos. Esta cuestión que lo primero que uno entiende es que se pierde lo personal, y más en lo junguiano, ¿no? En la psicología analítica uno es como que el estar frente a un otro y poder hablarlo y, por ejemplo, cuando nosotros damos cursos en la fundación, eh, hay comida, hay un ambiente, digamos, agradable en donde se comparte mucho más ¿no? que el conocimiento, es una cosa más a lo Eranos, ¿no? Y sin embargo, he notado que a pesar de que se pierde muchísimo con esta forma, también ha abierto la posibilidad de saltar estas fronteras que muchas veces, por diferentes motivos, razones económicas, lo que sea, distancia, no se podían. Entonces, yo creo que justamente por eso dije, es un buen momento para aprovecharlo en el sentido de, ok, no es la forma tan rica, ¿no? que nosotros que lo hemos hecho disfrutamos y sabemos lo poderoso que es, pero creo que abre cierta posibilidad a el intercambio, y esa posibilidad de intercambio también a la escucha de mucha gente, al llegarle a mucha gente que no se maneja en los círculos precisamente de la psicología analítica. Esto está sucediendo bastante, y permite también un poco como esto que planteaba, ¿no? Como hacer llegar la voz, que muchas veces es la voz en el libro, ¿no? Tu voz, por ejemplo, en el libro, que los alumnos dicen, pero ¿cómo será, digamos, Magali Villalobos? ¿Cómo será Sonu Yandasani? ¿Cómo serán, ¿no? Estas personalidades que yo no sé si lo aceptás o no, pero la gente te tiene mucho aprecio, mucha estima. De hecho, he hablado con varios acá en España que te mandan sus saludos y que me han dicho, por favor, mándale por favor a Magali, que es una persona hermosa. Así que creo que tiene un aspecto, digamos, que a lo mejor podemos explotar para no perdernos en esta desvinculación natural que se produce por el distanciamiento social necesario, etc. Sí, sí, bueno, como todo tiene sus pros y sus contras, seguro. Este, y bueno, hay que adaptarse. Las leyes principales de la naturaleza si no nos adaptamos, pues morimos. Así de sencillo, ¿no? Este, Así que bueno, bueno, Te quedaste pensando. vamos, vamos a continuar estos elementos docentes a ver cómo funcionan, ¿no? Te hago una última pregunta, Magali. Pensando a nivel histórico, tanto en Venezuela como lo que vos conocés del resto del mundo, eh, vos has podido visualizar, creo yo, un desarrollo histórico de parte de la psicología analítica. ¿Cómo la ves actualmente? ¿Qué le dirías a alguien que recién comienza, que recién inicia, digamos, su camino en la psicología analítica, que mira esta entrevista y te escucha hablar tanto sobre mitología, sobre diferentes cosas, ¿no?
¿qué mensaje le podríamos dejar? Bueno, mira, últimamente he visto que se está usando la psicología analítica, la psicología junguiana. O sea, Jung está de moda. Entonces se está usando para todo. Entonces, ojo que no estoy en desacuerdo que otras especialidades estén en contacto con lo analítico, puesto que en toda esta entrevista, como hemos visto que da para muchos, con muchas conexiones, ¿no? Sí. Pero podemos perdernos un poco cuando entonces, bueno, la utilizamos para todo. Yoga y psicología junguiana. Y entonces así, bueno, tarot. Pero ojo, claro que el tarot es un mazo de símbolos. Pero veo que se puede ir perdiendo la profundidad muchas veces cuando entonces vamos simplificando y prácticamente hacer, bueno, como un juego. Yo soy Afrodita. ¿Cómo voy a ser Afrodita? Afrodita es una diosa. ¿Entiendes? O vamos a jugar aquí a tal cosa y Jung está presente. Entonces, ojo, la astrología, el tarot y muchos elementos tienen que ver con lo junguiano, sin duda. Pero eso te lo repito porque me ha dado la idea de que se pudiera simplificar y perder, bueno, unos elementos muy importantes que tiene la psicología junguiana, ¿no? Que tiene Jung. Sí. Entonces, el que esté de moda ahorita, siento que muchos elementos se están yendo, bueno, por ahí leía meditación junguiana. Yo no sé de qué es eso, o sea, es como que si me hablaras en japonés, que no entiendo ni una palabra en japonés, ¿entiendes? Porque la meditación puede ser que, o sea, ¿cuál es ese apellido? ¿Qué es psicología junguiana? Porque se habla de mandalas, vamos a decir que entonces es meditación. Ahí es donde veo peligro, claro. Peligro de que se empiece pues a desviar y a perder su esencia, ¿no? Pero bueno, estamos en los tiempos que estamos. Se simplifica y a lo mejor se lateraliza o se polariza en un concepto, ¿no? Como por ejemplo, lo he visto también como el trabajo con la sombra, ¿no? Incluso en autores de otros países, de Norteamérica, donde solamente trabajamos con este elemento. Y es como, ¿cómo trabajar solamente con la sombra sin entenderlo dentro del contexto de la psique, ¿no? O cómo trabajar cualquiera de todas estas cosas de manera junguiana, si vamos a decirlo, sin comprender lo demás. Entonces, me parece que es un buen mensaje, digamos, el tener en cuenta eso, ¿no? Como, a ver, esto no es un juego, esto es una teoría, es una escuela psicológica, que esto es muy importante también, para que tampoco se tomen estas herramientas, como se ha hecho con muchas cosas, ¿no? Para utilizarlas para otras cuestiones que corresponden única y exclusivamente, digamos, a un consultorio, a una consulta con un profesional. Así es. Bueno, también, bueno, sé que estamos en otros tiempos que la gente de la nueva era o del, ¿cómo se llama esto? El bienestar y todo esto, prefieren, pues, ¿no? Tener este tipo de vías de trabajo, ¿no? Pero se adolece muchas veces, pues, de los principios básicos, pues, ¿no? Bueno, se pierde la esencia, siento yo, ¿no? Es más fácil irse por algunos de estos caminos que meterse en psicoterapia, meterse en proceso de individuación, sin duda alguna, ¿no? Bien. Pero bueno, o sea, sé que estamos en otros tiempos y bueno, el espíritu de la época. Magali, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por participar de este proyecto. Creo que espero
que pronto todo esto se termine y podamos empezar a conocernos en persona con todas las personas que participan de estos proyectos. Y obviamente que podemos dejar dichos los nombres de los libros, si querés, en la descripción después de este vídeo, ¿sí? Y esperamos con ansias que se siga tejiendo ese próximo libro para que salga próximamente, ¿sí? Nada, desde la Fundación de Psicología Analítica, eternamente agradecido porque realmente sos una persona que todo el mundo comparte la misma idea. Serás combativa, serás confrontativa, pero todo el mundo te aprecia muchísimo, ¿sabes? Qué bien, qué bien. Qué bueno, porque esos son frutos de una cosecha, ¿no? De un sembrar por años, bueno, y que ha tenido de todo, por supuesto, ha tenido plagas y ha tenido, bueno, la primera plaga para algunos he sido yo. Bueno, muchísimas gracias. ¿Querés dejar algún mensaje o podemos o cortamos acá? No, bueno, cortamos y que cada quien que vea, saque su propia conclusión. Perfecto. Muchísimas gracias entonces.